Jorge Negrete no había sido convocado, pero eso nunca le había detenido cuando sentía que había una injusticia. Caminó por el pasillo principal de los estudios metropolitanos con la determinación de un hombre que lleva décadas lidiando con directores temperamentales, contratos abusivos y egos desmesurados. Esa mañana, sin embargo, sus pasos tenían un tono diferente, una tensión que los empleados percibieron desde lejos. Todos sabían que algo grave estaba sucediendo en la cúpula del estudio. Rumores, puertas cerradas, teléfonos que dejaban de sonar al ver que alguien se acercaba. Al llegar frente a la oficina oval, el corazón del poder administrativo, Jorge abrió la puerta sin llamar. El golpe seco de la puerta resonó como una advertencia. 3 asistentes se levantaron bruscamente. Uno intentó sonreír. Otro tocó el teléfono como si quisiera pedir refuerzos. Ninguno de ellos se atrevió a hablar. En el interior, 4 ejecutivos rodeaban una mesa cubierta de carpetas de cuero, tazas de café a medio terminar y un cenicero rebosante. El director general, un hombre de voz aguda y mirada calculadora, tenía ante sí un grueso expediente. En la portada se leía un nombre que habría causado a cualquiera más que un ligero estremecimiento: Pedro Infante. Jorge lo vio y se volvió lentamente hacia ellos, como para confirmar una sospecha que llevaba días rumiando. «Has llegado en mal momento, Negrete», dijo uno de los ejecutivos ajustándose las gafas. «Esta es una reunión privada. Entonces la hacen pública al involucrar al hombre más querido de México», respondió Jorge, avanzando hasta quedar frente a la mesa. El director general carraspeó con aire de falsa paciencia. «Estamos analizando la situación del señor Infante. No es nada personal, es una decisión estratégica». Jorge arqueó una ceja. ¿Suspenderlo de su próximo contrato es estratégico? El traje gris, un joven ejecutivo que muchos consideraban la ambiciosa sombra de la empresa, abrió el archivo y mostró recortes de periódico. Rumores sobre supuestas indisciplinas, historias inventadas por columnistas que buscaban escándalos para vender más ejemplares, testimonios falsos que narraban caprichos de estrella. «La prensa ha empezado a cuestionarlo», dijo el hombre. «Si seguimos apostando por él en producciones de alto presupuesto y su reputación se deteriora, el estudio perderá millones. No podemos arriesgarnos». Jorge apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose lo suficiente para que todos sintieran la fuerza contenida en su postura. «La prensa cuestiona a quienes están en la cima. Pedro está en la cima porque el público lo puso allí, y ninguno de ustedes tiene derecho a derribarlo por conveniencia». Uno de los directores, más mayor y más cauteloso, intentó suavizar el ambiente. «No estamos destituyendo a nadie, Jorge. Solo estamos tomando precauciones». «¿Precauciones?». Negrete se levantó, y su grave voz llenó la sala. «Lo que están haciendo es un ajuste interno disfrazado de prudencia. Quieren reducir los salarios de las estrellas, renegociar contratos y controlar más a aquellos que no se dejan manipular. Pedro nunca ha sido un problema. Quieren convertirlo en uno para justificar decisiones que no se atreven a admitir». La acusación cayó como un rayo. Algunos se sumieron en un silencio defensivo. Otros fingieron revisar documentos inexistentes. El director general respiró hondo. «La orden de suspensión está firmada. No hay vuelta atrás». Fue entonces cuando Jorge cogió el archivo con una sola mano. Lo cerró con firmeza, sin violencia, sin gritar. Fue un gesto mucho más contundente que cualquier explosión. «No hay vuelta atrás mientras yo esté aquí», dijo. El traje gris perdió la compostura. «No puedes imponerte así. Esto no es un plató. Tú no mandas aquí». Jorge lo miró con un desprecio frío, casi clínico. «No quiero mandar. Quiero justicia. Y si ustedes no entienden ese lenguaje, puedo hablarles en otro. El sindicato». La palabra cayó como plomo fundido.
El sindicato. La entidad que podía interrumpir rodajes, bloquear estrenos, levantar a cientos de técnicos, actores y músicos contra la administración. Y Jorge, como presidente, no era un título honorífico. Era un poder real, que nunca había utilizado en su beneficio. Hasta ese momento. El director general, evaluando desesperadamente las consecuencias, intentó calmar los ánimos. No hagamos de esto algo más grande de lo que es. Ustedes lo han hecho grande al atacar a un hombre que no puede defenderse de las mentiras escritas, replicó Negrete. Si realmente creen que Pedro es un riesgo, enfréntense a él con argumentos, no con decisiones tomadas a puerta cerrada. Hubo un largo y incómodo silencio. Nadie sabía qué decir. Finalmente, el ejecutivo de más edad soltó un suspiro resignado. ¿Qué propones? Jorge dejó el expediente sobre la mesa. Propongo que se suspenda la suspensión, que revisemos el caso con transparencia, y que, mientras eso ocurre, Pedro siga teniendo derecho a trabajar como cualquier otro artista de esta casa. El hombre del traje gris abrió la boca para protestar, pero el director general lo detuvo con un gesto. Vamos a discutirlo, dijo. Pero la decisión final es nuestra. Jorge dio un paso atrás, listo para salir. Entonces discútanlo bien. Porque si mañana esta suspensión aparece en la prensa, yo mismo explicaré el motivo. Y créanme, no será su versión la que escuchará el país. Nadie respondió. Negrete salió y la puerta se cerró detrás de él. Dentro de la oficina, los directores se quedaron inmóviles, como si acabaran de sobrevivir a un terremoto. Afuera, los asistentes intercambiaron miradas nerviosas. Nunca habían visto a Jorge entrar con tanta oscuridad en los ojos, pero, para él, eso no era el final. Era solo el primer movimiento de una batalla que, si prevaleciera la lógica, nunca debería haber ocurrido. Pedro Infante estaba en la mira, y todo un estudio parecía dispuesto a sacrificarlo. Lo que no previeron es que antes tendrían que pasar por encima de Jorge Negrete. El eco del enfrentamiento con los ejecutivos acompañó a Jorge durante toda la tarde, pegado a su sombra como un recordatorio de que había cruzado un umbral sin retorno. Los pasillos del estudio parecían más estrechos, más vigilados, como si las paredes hubieran escuchado demasiado. Pero la determinación del cantante no flaqueó. Sabía que, si actuaba solo, lo aplastarían sin dejar rastro. Necesitaba aliados, y no aliados en las alturas, que siempre cambiaban según soplaba el viento del poder, sino en el lugar donde realmente se sostenía la industria. El piso del foro. A media tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas del estudio como una luz desgastada, Jorge se dirigió al Foro 4. Era un lugar olvidado, raramente utilizado desde que las producciones más ambiciosas habían emigrado a espacios más modernos. Pero el Foro 4 tenía una ventaja inestimable. Nadie prestaba atención a lo que sucedía allí dentro, y sus gruesas paredes no dejaban escapar conversaciones incómodas. Al entrar, se encontró con un ambiente frío, con olor a madera vieja y cables polvorientos. Encendió un par de reflectores manuales y colocó sobre una mesa los documentos que había sacado, no sin cierta astucia, de los archivos del sindicato. A continuación, envió mensajes discretos a varias personas de confianza, técnicos, maquilladores, guionistas, músicos del equipo y un par de operadores de cámara que conocían al dedillo los secretos del estudio. Ninguno de ellos preguntó por qué los había llamado. Todos llegaron rápidamente, con la mezcla de curiosidad y respeto que solo sentían por él. La primera en aparecer fue la maquilladora Elvira, una mujer de carácter firme, acostumbrada a poner en su sitio a los actores que confundían delicadeza con capricho. ¿Qué está pasando, Jorge?, preguntó sin rodeos. Los chicos de la oficina dicen que hoy la dirección ha temblado. No se ha estremecido, respondió él.
Hoy han mostrado su verdadera cara. A continuación, entró el viejo técnico de iluminación Samudio, cargando su caja de herramientas como si fuera una extensión de su cuerpo. Detrás de él, un joven operador de cámara, un escenógrafo con olor a barniz, dos músicos con estuches de trompetas y, por último, un guionista que había sido marginado del último proyecto por negarse a eliminar escenas importantes de Pedro Infante. Cuando todos estuvieron presentes, Jorge cerró la puerta y habló sin rodeos. Pedro va a ser suspendido. El anuncio provocó una explosión de murmullos. Algunos negaron con la cabeza, otros fruncieron el ceño. Elvira fue la primera en verbalizar lo que todos pensaban. Eso no tiene sentido. Es la estrella más rentable. ¿Con qué excusa? Con la excusa de siempre, respondió Jorge, que es un riesgo, que hay que proteger la inversión, que la prensa lo está atacando. Pero la verdad es otra. Quieren debilitarlo para renegociar el contrato y enviar un mensaje al resto de nosotros. Nadie es indispensable. Samudio golpeó suavemente el suelo con su caja. Hicieron lo mismo hace años con ese cantante de boleros que se negó a grabar para la discográfica del primo del director general, recordó. Desapareció en 2 semanas. El guionista levantó la mano tímidamente. ¿Qué esperas que hagamos? Si nos levantamos contra los directores, nos despedirán a todos. Jorge respiró hondo, reconociendo la validez del miedo. Si actuamos como individuos, sí, nos aplastarán. Pero si actuamos como un colectivo, ellos son los que deben tener miedo. Esparció los documentos sobre la mesa. Eran copias de registros internos, horas extras no pagadas a los operadores, contratos inflados con proveedores relacionados con ejecutivos, irregularidades en las licencias, pruebas de sabotajes indirectos a 2 producciones en las que Pedro había sido protagonista. Nada de eso podría salir a la luz sin causar un terremoto en la industria. Creen que pueden acorralarnos porque estamos acostumbrados a trabajar sin que nadie reconozca nuestro sacrificio, continuó Negrete. Pero se olvidan de una cosa. Si paramos, el estudio se apaga. Literalmente. No hay luces, no hay sonido, no hay cámaras, no hay decorados, no hay nada. El escenógrafo, joven pero con mirada endurecida, murmuró. ¿Estás hablando de una huelga? Estoy hablando de un aviso, aclaró Jorge. No queremos destruir el estudio. Queremos que respeten a uno de los hombres más dedicados que ha pisado este lugar. Si hoy sacrifican a él, mañana pueden ser ustedes, o yo mismo. Todos somos prescindibles para ellos si no ponemos un límite. Elvira cruzó los brazos y miró fijamente a Jorge. ¿Y qué propones exactamente? Negrete señaló el archivo. Vamos a elaborar un informe detallado con toda esta información. No es para la prensa, todavía no. Es para mostrárselo cara a cara. Y si se niegan a retirar la suspensión, entonces lo haremos público. Pero quiero que sepan una cosa. No voy a obligar a nadie a acompañarme. Esto tiene consecuencias, y yo seré el primero en asumirlas. Durante unos segundos, el silencio se hizo pesado, como una cortina que no cae, pero amenaza con caer. Fue Samudio quien rompió la tensión. Maestro, he visto a muchos entrar aquí creyéndose dioses. Tú nunca te has comportado como tal. Si ahora necesitas que tire de un hilo para que esta industria no se pudra, lo haré. El operador de cámara asintió. Yo tampoco. Pedro siempre nos ha tratado con respeto. No voy a dejar que lo hundan por culpa de la política sucia. Entonces Elvira, con un tono que mezclaba lealtad y rabia, cuenta conmigo. Ya estoy harta de ver cómo manipulan la fama de los que realmente trabajan. Los demás alzaron la voz gradualmente, uno tras otro, hasta que el compromiso quedó sellado sin necesidad de un acto solemne.
Era una alianza típica del mundo entre bastidores, silenciosa, práctica, firme. Jorge inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Esto no es una revolución. Es un recordatorio. Creen que controlan los hilos. Hoy aprenderán que los hilos también se pueden estirar. Guardó los documentos, apagó los focos y los invitó a salir por turnos para no levantar sospechas. Mientras el último se alejaba, Jorge se quedó solo en el foro, observando la inmensidad vacía del espacio. Sabía que lo que estaban a punto de enfrentar no sería fácil. Pero también sabía que un estudio que intentaba silenciar una voz como la de Pedro Infante debía comprender que otras voces, más discretas, pero igualmente poderosas, no estaban dispuestas a permanecer calladas. Cuando salió, la tarde había dado paso a una tenue oscuridad, y en esa penumbra, Jorge sintió que la batalla ya había comenzado, silenciosa, pero imparable. Lo que sucedería al día siguiente podría cambiar para siempre el equilibrio de poder en los estudios metropolitanos, y él estaba dispuesto a cargar con el peso de ese cambio. A la mañana siguiente, los estudios metropolitanos amanecieron con un silencio extraño. No era el silencio natural de un plató antes de encender las luces. Era un silencio más tenso, más calculado, como si todos presintieran que algo estaba a punto de estallar. Los ejecutivos habían convocado una reunión urgente y decisiva a puerta cerrada, y la noticia se filtró en cuestión de minutos. Los empleados caminaban más rápido. Los teléfonos no dejaban de sonar. Los asistentes cruzaban los pasillos con carpetas apretadas contra el pecho, evitando el contacto visual. El ambiente era pesado. Jorge Negrete llegó puntual, con un paso firme que anunciaba que no estaba allí para asistir, sino para intervenir. Llevaba consigo un maletín más fino que el de los directores, pero infinitamente más peligroso: el informe que había preparado con el equipo del Foro 4. A su lado caminaban 3 abogados sindicales, no los más agresivos, sino los más meticulosos, aquellos que sabían leer una cláusula como si fuera una confesión forzada. Unos pasos atrás, casi invisible, pero vital, venía el viejo Zamudio cargando un proyector portátil. Cuando Jorge y su pequeño grupo se detuvieron frente a la sala de reuniones, un asistente intentó bloquearles el paso. «Señor Negrete, esta reunión es para miembros del Consejo Ejecutivo. Usted no está en la lista. Añada mi nombre», respondió Jorge. «O dígale a su jefe que salga y me explique por qué me ha dejado fuera». El asistente se quedó paralizado, consciente de que la primera opción era la única que no lo dejaría despedido en 10 minutos. Los dejó pasar. Dentro de la sala, los ejecutivos se asustaron al verlo entrar. El director general apretó los labios. El hombre del traje gris casi se levantó para protestar, pero un gesto de su superior lo obligó a permanecer sentado. «Negrete», dijo el director general con cordialidad fingida. «Esta es una reunión interna, como explicamos ayer, la decisión sobre el señor Infante». «La decisión no se ha tomado», interrumpió Jorge, «porque ustedes no tienen derecho a tomarla basándose en mentiras». Un murmullo incrédulo recorrió la mesa. El hombre del traje gris ya no pudo contenerse. «Esto es una falta de respeto. No puede entrar así. Salga de aquí o llamaremos a seguridad». Zamudio, que permanecía en un rincón como si fuera parte del mobiliario, dejó caer el proyector con un golpe que hizo vibrar la mesa. «Los de seguridad también querrán ver esto», dijo Jorge, señalando el aparato. El director general sintió un sudor frío. «¿Qué es eso?» «La verdad», respondió Negrete. Zamudio sujetó los cables con manos expertas. El proyector encendió su luz y proyectó en la pared la primera imagen: un diario de producción que mostraba, con fecha y hora, la manipulación deliberada de la agenda de rodaje de Pedro Infante para hacerle faltar a compromisos imposibles. Algunos ejecutivos palidecieron al ver su propia firma registrada allí.
Jorge no alzó la voz. Hace 6 meses comenzaron a sobrecargarlo con jornadas dobles. Esto no es un error administrativo. Es una estrategia para agotarlo y justificar que ya no rinde como antes. La siguiente diapositiva mostraba mensajes internos en los que se discutía la sustitución de Pedro por un actor recién contratado, cuyo representante era, según los registros legales, cuñado del hombre del traje gris. Este apretó los puños bajo la mesa. Un tercer documento, aún más devastador, revelaba pagos encubiertos a 2 cronistas sensacionalistas que llevaban semanas atacando a Pedro en columnas de chismes. Un silencio mortal se apoderó de la sala. ¿Quieres que continúe?, preguntó Jorge. Todavía tengo pruebas de acuerdos paralelos con patrocinadores que exigieron una cara nueva en las producciones de la temporada. Y tenéis suerte de que este informe haya sido elaborado por personas del estudio que todavía creen en la dignidad de su trabajo. El director general tragó saliva. ¿Qué es lo que buscas, Jorge? Justicia, respondió él, y respeto. 2 palabras que este estudio parece haber olvidado. El hombre del traje gris se levantó bruscamente. Esto es chantaje sindical, un ataque a la autoridad de la empresa. No entiendes cómo funciona el negocio. Jorge se volvió hacia él con una calma que heló a todos. Lo entiendo. Entiendo que tengan miedo. No de Pedro. No de mí. Tienen miedo de que la gente descubra que manipulan la gloria ajena como si fuera mercancía. Tienen miedo de que se caiga la máscara. El ejecutivo de más edad, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló con voz cansada. ¿Qué quieres, Jorge? Negrete dio un paso adelante. Quiero que retiren la suspensión. Quiero que respeten su contrato. Quiero que dejen de utilizar a la prensa como arma. Y quiero que reconozcan que lo que han hecho no es estrategia. Es abuso. El director general miró los documentos proyectados, luego a sus colegas y a continuación a Jorge. Comprendió que no tenía escapatoria. Si aquello salía de la sala, toda la empresa se derrumbaría. Aceptamos revisar el caso, dijo, derrotado. La suspensión queda. Suspendida, hasta nuevo aviso. No, corrigió Jorge. Está anulada, ahora mismo. Y Pedro sigue siendo la estrella de la próxima producción. Un segundo de tensión. Otro. Finalmente, el director general accedió. De acuerdo, anulada. El traje gris protestó. No puede permitir eso. Es una humillación para nosotros. Peor humillación sería perder el estudio, respondió el general sin mirarlo. La reunión terminó sin aplausos, sin resoluciones oficiales y sin actas firmadas. Pero todos sabían que algo irreversible había ocurrido. Por primera vez en años, el poder del estudio había sido doblegado por un solo hombre, y por las personas a las que ese hombre inspiraba. Cuando Jorge salió de la sala, todo el pasillo quedó en silencio. Algunos empleados lo miraron como si estuvieran presenciando el nacimiento de una leyenda en tiempo real. Zamudio caminaba detrás, llevando el proyector como si fuera un trofeo invisible. Antes de cruzar la puerta de salida, uno de los abogados del sindicato murmuró: «Maestro, hoy ha hecho historia». Jorge no respondió. Sabía que no había ganado una guerra, sino solo una batalla, y que las sombras de la oficina no olvidarían lo que acababa de hacer. Pero también sabía otra cosa. Ese día había salvado a Pedro Infante, y eso era suficiente para seguir adelante, aunque el precio aún no estuviera del todo claro. La noche cayó sobre los estudios metropolitanos con un peso casi físico, como si el día hubiera agotado toda la energía de quienes trabajaban allí. Los estudios seguían iluminados, las cámaras aún descansaban sobre sus trípodes, los técnicos terminaban de enrollar los cables,
pero nadie hablaba con naturalidad. Incluso los murmullos, tan comunes en una industria dominada por los rumores, parecían haber perdido su intensidad. Todos sabían que algo gigantesco había sucedido tras las puertas de la sala ejecutiva, aunque nadie sabía exactamente qué. Jorge Negrete caminó por el pasillo principal con pasos firmes, pero lentos, como alguien que carga un cansancio que no pertenece al cuerpo, sino a la conciencia. Había ganado, sí, pero la victoria tenía un sabor extraño, una mezcla de satisfacción, ira y la sospecha de que aún había cuentas ocultas bajo la alfombra. El poder nunca cedía sin preparar un contraataque. Él lo sabía. Aún así, aquella tarde no pensaba en represalias. Pensaba en Pedro. El camerino 6 seguía iluminado. Jorge llamó suavemente a la puerta, un gesto que rara vez utilizaba. Pero aquella noche no entraba como presidente del sindicato ni como el charro cantor, sino como un amigo que llegaba después de haber librado una guerra que el otro ni siquiera sabía que estaba librando. «Adelante, quien quiera que sea», respondió una voz desde dentro. Jorge abrió la puerta. Pedro Infante estaba sentado en una silla baja, con la guitarra sobre las rodillas, afinándola en silencio. No sonreía, no cantaba, no bromeaba. Era una imagen extraña. Un Pedro callado siempre inquietaba. «Te estaba esperando», dijo sin levantar la vista. Jorge frunció el ceño. «¿Ya te has enterado?» Pedro terminó de afinar una cuerda y la probó con un ligero punteo. «He oído un rumor, nada concreto, que querían sacarme del próximo proyecto, que había dudas sobre mi disciplina. Tonterías, cosas que siempre dicen. Pero entonces vi entrar a varios jefes con cara de funeral, y luego a ti con cara de... ¿verdad?» Jorge respiró por la nariz, evaluando cuánto debía contar. «Intentaron suspenderte», dijo finalmente. «Hoy, con documentos falsos, notas manipuladas, acusaciones infundadas. Querían sacarte del papel antes incluso de que supieras que estabas en peligro». Pedro levantó los ojos, incrédulo. «¿Y tú?» «Yo intervine», respondió Jorge sin rodeos, «y no dejé que lo hicieran». Pedro parpadeó lentamente, como si necesitara asimilar la información. Dejó la guitarra a un lado. «¿Y qué te costó eso?» La pregunta era incisiva. Jorge dudó por un instante. «Todavía no lo sé». Pedro se levantó y le puso la mano en el hombro. «Gracias, hermano. No sé qué hiciste ni cómo lo hiciste, pero... gracias». Jorge sonrió levemente. «No lo hice por gratitud. Lo hice porque era lo correcto. Porque no se puede permitir que un estudio destruya a un hombre que se ha dedicado en cuerpo y alma a elevar el nombre de México en cada película». Pedro asintió con la cabeza, emocionado. «No todo el mundo arriesga su prestigio así». «El prestigio», respondió Jorge, «no sirve para nada si no se usa cuando importa». Un cálido silencio los envolvió. Era el tipo de silencio que solo existía entre dos hombres que se respetaban de verdad. Más tarde, cuando Pedro salió para una grabación nocturna y el camerino quedó vacío, Jorge se quedó solo en el pasillo. Los focos de tungsteno parpadeaban, desgastados por tantas horas de uso. En algún lugar, un pianista ensayaba escalas que se infiltraban como un susurro lejano. La vida en el estudio continuaba, pero bajo esa continuidad latía un secreto que nunca se contaría en voz alta. Porque la victoria, aunque real, venía acompañada de una condición. Horas antes, justo después de que Jorge saliera triunfante de la sala de reuniones, el director general lo alcanzó en el pasillo y le pidió hablar a solas un momento. Sus palabras no fueron amenazas directas, sino una negociación velada. «La suspensión será anulada, sí. Pero esto no puede salir del estudio. No podemos permitir que se interprete como si hubiéramos cedido a la presión sindical. Eso sería malo. Para todos. Para todos».
Una frase que, en el mundo del cine, significaba, para nosotros, los poderosos. Jorge lo entendió perfectamente. Lo que había ocurrido debía permanecer en la sombra. Ningún periódico lo sabría. Ningún locutor de radio lo mencionaría. Pedro nunca se enteraría de la verdadera magnitud del ataque. Y, sobre todo, el nombre de Jorge no aparecería en ningún registro. El silencio sería el precio. Negrete aceptó, no porque quisiera protegerlos, sino porque sabía que un escándalo público también arrastraría a Pedro, que acabaría siendo el centro involuntario de una tormenta política que no se merecía. Ese pacto tácito enterraría la verdad durante décadas. Esa noche, Jorge finalmente salió del estudio. El vigilante nocturno lo saludó con deferencia, sin imaginar que ante él pasaba un hombre que acababa de cambiar la historia interna de la industria. El aire fresco le golpeó la cara. No había aplausos, ni focos, ni público gritando su nombre. Solo la oscuridad de la calle y el peso de un acto que nadie celebraría. Mientras caminaba hacia su coche, pensó en algo extraño. Las leyendas se construyen con gritos, pero se sostienen con silencios. Y ese día, él llevaba ambos. Décadas más tarde, cuando los archivos confidenciales del estudio pasaron a manos de una nueva administración, se encontró un informe incompleto, con tachaduras y páginas arrancadas. No había nombres, no había fechas claras, no había contexto. Solo sobrevivió una frase, escrita a máquina con tinta descolorida. La intervención del cantante alteró completamente la votación. Su presencia interrumpió el procedimiento. Nunca decía qué cantante. Nunca decía qué votación. Nunca decía contra quién luchaba. Pero aquellos que conocían la historia, los mayores, los que habían trabajado en los foros, los que habían visto a Jorge desafiar a todo un estudio para defender a Pedro Infante, sabían que esa frase, mínima pero incandescente, pertenecía a un momento que nunca debería haber salido a la luz. Porque ese día, Jorge Negrete no solo salvó una película, no solo un contrato, sino una parte esencial de la memoria cultural de México. Y lo hizo sin esperar que nadie lo supiera.